Gracias por continuar informándose con nosotros. Ya está más que preparado nuestro especialista en este momento, el doctor Javier Bravo. Vamos a hablar un poquito sobre ese momento en que debemos nosotros de utilizar la insulina. Cuando el médico orienta esto, usted puede participar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Gracias también por compartir con nosotros y recuerde que también ya al finalizar la entrevista vamos a compartir el contacto de nuestro especialista. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias, Dile, una vez más aquí en la revista. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida, siempre llevando temas de interés hacia la población. Hoy vamos a hablar de algo muy importante como es la insulina, ¿verdad? Sabemos que muchos mitos existen sobre la insulina, sabemos también de que muchos pacientes rehúsan al uso de la insulina, pero vamos a llevar el mensaje importante, en qué momento el paciente se le debe indicar insulina. Sabemos que la insulina la podemos ocupar de manera transitoria y la podemos ocupar de manera permanente, y hay casos especiales en los cuales se debe indicar insulina, puesto que lo ameritan en ese momento para mantener corregida lo que es el nivel de glucosa. Cuando hablamos de insulina, hablamos de una hormona que se produce a nivel pancreático con el objetivo de bajar el nivel de azúcar en sangre cuando el paciente ingiere alimentos. Pero también funciona aquel paciente que no ingiere alimentos, estimulando a nivel hepático, ¿verdad?, la producción de azúcar, de tal forma que esta también sea utilizada para el cerebro y de esa manera pues, el paciente no caiga en hipoglicemia. Es decir, tiene efectos diversos en la sangre, por lo tanto es muy importante para ser utilizada en los casos de los pacientes diabéticos. Sí, usted nos ha traído también unas plantillas ahí informativas para ir conociendo un poquito. Ahora, doctor, ¿qué situación se da? Porque dice, no, yo ya tengo mi medicamento de base, que es para diabéticos. ¿Por qué tengo que utilizar insulina? ¿O debo utilizarla solo en el momento que se descompensa la diabetes y luego dejo de utilizarla? ¿Qué sucede en estos dos momentos? Fíjate que es muy importante, cuando el paciente anda muy descompensado y toma hipoglicemiantes orales a altas dosis, y ya te dice, doctor, ya tengo casi 3, 4, 5 pastillas que me estoy tomando y no se me regula, en ese momento tenemos que buscar cómo introducirle la insulina a ese paciente para lograr controlarlo. Obviamente que verificando los alimentos que está ingiriendo. Aquel paciente que está con insulina y que de pronto quiere volver a su medicamento oral, tendríamos que valorarlo para ver si el paciente puede ajustarse la dosis o no, de acuerdo al año de la diabetes. Recordemos que la producción pancreática de insulina se va disminuyendo con los años de diabetes, es decir, aquel paciente va perdiendo las células pancreáticas de tal manera que la producción de insulina se va abolida totalmente cuando el paciente lleva más de 15 años de padecer de diabetes, por ende requiere mejor insulina que tratamiento hipoglicemiantes orales. Sí, cuando ya la persona es insulina dependiente, por decirlo así, doctor, y dice, ve, yo he estado tanto tiempo con la insulina, pero tengo el azúcar bastante estable, voy a dejar de suministrar o de administrarme insulina. ¿Qué puede suceder, doctor? Lo primero es que el paciente puede puede elevarse su nivel de azúcar, porque recordemos que la insulina lo está manteniendo controlado. Sí. ¿Verdad? Lo segundo, podríamos estar pensando de que ese paciente necesita tal vez en ese momento solo cuidarse con alimentos, ¿verdad? Lo tercero, podríamos decir, este paciente deja de utilizar insulina, introducimos fármacos orales, vigilamos su nivel de glucosa, vigilamos otros componentes del cuerpo y verificamos si ese paciente puede sostenerse con medicamentos orales, siempre y cuando, ¿verdad?, el paciente mantenga sus niveles bajos de glucosa, porque las complicaciones a corto plazo, como es la retinopatía, como es la parte renal, la parte cardíaca, se pueden dar de tal manera que el paciente pueda complicarse el hecho de suspender la insulina. ¿Y cuándo se debe iniciar una insulina? ¿En la diabetes tipo 1 o tipo 2, doctor? Porque son dos cosas. Ya tengo diabetes, voy directamente, en la mente se pasa insulina. Exacto. En el diabético tipo 1, el paciente debe utilizar obligatoriamente insulina. Y son dos tipos de insulina, la insulina de acción larga o intermedia y la insulina de acción corta o ultra rápida, de tal manera que pueda ser utilizada para cada alimento y de mantenimiento durante las 24 horas. Como dije al inicio, este tipo de paciente no tiene producción total de insulina, por lo tanto necesita insulina exógena. Como podemos ver en esta imagen, el tipo de insulina que puede utilizar un paciente diabético tipo 1. En este caso, lo que es la parte de la rayita amarilla es la insulina de acción intermedia, sí, y la azul es la acción rápida, es decir, por cada tiempo de comida, y abajo donde se ven los efectos en horas. Una dura 2 horas, otra puede durar hasta 12 horas. En el caso del diabético tipo 2, está la opción de utilizar la insulina cuando el paciente es de larga data de aparición de la enfermedad, y la opción de utilizar hipoglicemiantes orales cuando el paciente está de recién diagnóstico. Perfectamente lo podemos
aplicar hipoglicemiantes orales asociados a los hábitos alimenticios y el paciente le puede ir bien. Pero si es un paciente que está debutando, por ejemplo, con un pie diabético y sabía que no era diabético y de pronto el paciente termina amputado en un dedito o algo por el estilo, ese paciente hospitalizado tiene que utilizar insulina y si se va de alta, va con insulina. Entonces ya es un paciente de trato especial que podríamos valorar el hecho de que ese paciente pueda retornar o puede iniciar hipoglicemiantes orales que tal vez en ningún momento lo ha usado, solamente la insulina. Sí, para aquellas personas que quieran hacer sus comentarios en nuestra página en Facebook, ya vamos a dar lectura a cada uno de ellos. Doctor, si una paciente tuvo la diabetes gestacional, ¿es predisponiente para padecer diabetes y se debe utilizar insulina? En el caso de los diabéticos, en las diabéticas que se le diagnostican en el embarazo, es una condición especial que puede utilizar insulina, ese es un hecho, de tal manera que también puede utilizar hipoglicemiantes orales, pero más directo con insulina. Cuando ya sale del embarazo, probablemente esta paciente queda con el factor de riesgo. Si se cuida este paciente, pues fácilmente puede mantenerse sin ningún inconveniente, como podemos ver ahí, lo que mencionaba, insulinización transitoria, que es tu pregunta, sí, en el embarazo. Entonces, en el embarazo ocupamos la insulina y cuando este paciente ya sale del embarazo, simple y sencillamente, pues se quita la insulina, le ayudamos con lo que es la parte alimenticia, bajar de peso y algunas otras orientaciones saludables, de tal manera que este paciente pueda quedar sin ningún inconveniente. Y esto es muy importante porque dice, ¿cuándo debemos utilizar la insulina? ¿En qué momento? Entonces, en el momento del diagnóstico se puede dar, en el momento del seguimiento o principalmente cuando el paciente tiene síntomas cardinales de diabetes. ¿Cuáles son esos síntomas cardinales? La pérdida de peso, la mucha orinadera, la mucha sed, la mucha hambre, conocida como las 4P, y cuando el paciente tiene una hemoglobina glicosilada mayor de 9. Hay pacientes que se me han presentado con hemoglobina glicosilada de 12, 13, 14, que obligatoriamente tiene que estar con insulina. ¿Por qué es importante la insulina en este momento? Porque vamos a evitar que este paciente se complique en un periodo más o menos de 5 años. Correcto, ahí estamos viendo entonces ese inicio de la insulinización, como usted explicaba un poquito, doctor. ¿Y qué reacciones podría causar a ese paciente, doctor, que está iniciando a suministrar insulina? Lo principal que tiene que estar viendo si tiene alguna reacción local, por ejemplo, inflamación, mala puesta en ese momento. Lo segundo, que se le baje los niveles de glucosa, aquel paciente que sienta sudoración durante lo nocturno, en la noche o en la madrugada, entonces ese paciente debe disminuir un poco la dosis, debe acudir al médico y explicarle esos efectos que está teniendo, pero normalmente la insulina pues no va a causar ningún otro daño más que bajar el nivel de azúcar, solo estar pendiente de los niveles de glucosa. Entonces, creo que la mayoría de los pacientes deben tener su glucómetro a mano para estarse monitoreando la glucosa, de tal manera que podríamos ir monitoreando la insulina, irla subiendo, depende de los niveles, o irla bajando si a este paciente se le está bajando mucho el azúcar. Ahí estamos viendo también otras orientaciones y condiciones que usted explicaba un poco sobre el uso de la insulina, doctor, las condiciones especiales que se tienen que tomar en cuenta. Exactamente, si tú ves ahí, está el embarazo, una condición especial, que si el paciente cae en esto, la utilización de insulina, en enfermedades coronarias, en enfermedades cardíacas, en pacientes que tienen cetoacidosis, es decir, que debutan con una complicación de la diabetes, el pie diabético, como lo estábamos diciendo, una úlcera, que el paciente tenga que someterse a tratamiento con insulina. Antes utilizaba hipoglicemiantes orales, lo cambiamos a insulina en ese momento, se le rescata su piecito, el paciente queda bien y probablemente le devolvamos sus hipoglicemiantes orales. Y en caso de que el paciente, por ejemplo, que todo el tiempo han tomado pastillas y van, ¿verdad?, a una emergencia, por ejemplo, un accidente y tengan una patología quirúrgica, en ese momento se cambia a insulina en hospitalizado para controlar mejor la diabetes y posteriormente puede ser que el paciente se le dé alta con hipoglicemiantes orales. Correcto. Algunos mensajes de texto que nos hacen llegar. Mi marido tiene bajón de azúcar y ahorita él está sudando demasiado. Necesita insulina, él no toma absolutamente nada. Otra persona nos dice, doctor, ¿por qué poniéndole insulina a una persona diabética se descontrola de azúcar y cómo se pierde la razón y preguntas cosas incoherentes? Nos dicen por acá. Creo que ahí, en la segunda que estás mencionando, creo que ahí hay que verificar el nivel de glucosa, cómo está, porque realmente estoy pensando que tal vez el nivel de glucosa esté muy alto y la dosis de insulina sea muy baja, sería corregirle meramente el nivel de insulina que tiene. Y en el caso del otro paciente que se le baja la glucosa y no es diabético, creo que hay que buscar alguna causa que le esté ocasionando eso, verificar los alimentos que está ingiriendo
y hacer una consulta pues meramente, porque no es muy común que a alguien se le baje la glucosa, esté muy sudoroso, o también puede estar relacionado con el problema de la presión arterial. Quisiera saber cómo pudiera recibir una consulta. Dice por acá, mi mamá tiene 48 años, tuvo 2 convulsiones por subida de azúcar, la tuvo en 1K y está con insulina NPH y cristalina, pero está teniendo problemas con los riñones. Respondemos esto, doctor, y a la persona anterior que decía que su esposo está teniendo exceso de sudoración y mucha orina y todas estas complicaciones, que él no toma nada actualmente. Sí, ese paciente que estamos mencionando ahorita, que mucha orina, sería bueno hacerle su glucosa, hacerle sus exámenes de sangre para determinar otra posibilidad de que le esté generando esta condición, porque podemos estar sospechando también un problema renal, paciente que pueda tener orinadera masiva, sí, verificar si no es algo de la próstata también, si es un adulto, ¿no? O sea, si es un varón. Correcto, la persona que convulsionó por la subida de azúcar. Eso sí, eso es lo que estamos hablando ahí dentro de las condiciones especiales. Puede ser un coma hiperosmolar, que estamos hablando de una condición en que la glucosa se eleva tanto que el cuerpo no lo tolera bien y puede tener este tipo de manifestaciones. Por eso es importante estar checando el azúcar constantemente para verificar hasta qué nivel el paciente lo tolera. Hay pacientes que con 300 hacen manifestaciones clínicas. Hay pacientes que con 500 no hacen ninguna manifestación y por ende eso se complican más. Gracias, doctor. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla. Si usted quiere hacer algunas consultas, a todas las personas que en este momento pues nos están haciendo sus comentarios, muchísimas gracias. Y por supuesto, el doctor con muchísimo gusto le va a atender. Pueden marcarnos al 2222-7808 si desea alguna de las consultas con nuestro especialista, dejarnos sus datos y posteriormente también nosotros vamos a estarnos contactando con ustedes para esa posible consulta. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. De inmediato seguimos con más en Acción 10 en la mañana, una pausa y volvemos.